Bienvenidos a esta entrega de Noticia Mundo. Soy Alejandro Ramírez. Gracias por acompañarnos a viajar por el mundo a través de las noticias. Inició esta semana el acopio en la zona fronteriza con Colombia y el plan de distribución en Venezuela de la ayuda humanitaria enviada por el gobierno estadounidense luego de recibir la petición por parte del presidente interino en Venezuela, Juan Guaidó, a pesar de la oposición del régimen venezolano que sigue negando una crisis humanitaria en el país. Este fue el reporte realizado por La Voz de América. Veamos. Y quiero enviarle un mensaje a los militares. Haciendo un llamado a las fuerzas militares venezolanas para que permitan la entrada de asistencia humanitaria a Venezuela. Los gobiernos de Colombia y Estados Unidos se unieron a la continua exhortación del presidente interino Juan Guaidó en esta primera etapa del proceso de recolección y resguardo de insumos. Kevin Whitaker, embajador de Estados Unidos en Colombia, dijo este viernes desde la frontera. Ustedes, señores oficiales y tropas de las Fuerzas Armadas de Venezuela, tienen una oportunidad de ser participantes en una gran campaña humanitaria admirable para dar una respuesta a los problemas de su país, para empezar con el proceso. Se espera que toneladas de ayuda humanitaria siga llegando a este centro de acopio localizado en el Puente Internacional de Tienditas. Como pueden observar, hay panela, arroz, pasta, así como areparina. Al otro lado de esta bodega podemos encontrar estas bolsas de asistencia que fueron enviadas de los Estados Unidos. Evidencia de ello es el sello que dice USAID, que es la agencia para asistencia del Departamento de Estado. Se cuenta con un esquema de vigilancia permanente con las entidades militares y organismos de seguridad para la custodia y el transporte de estas ayudas humanitarias. Se ha dispuesto de equipos de telecomunicaciones, camiones, montacargas, elementos de seguridad y la disposición del CEGIR, el Centro Logístico Comunitario Fronterizo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, ubicado en Cúcuta, Colombia, para dar todo el soporte a esta acción humanitaria. Algo a lo que se sigue oponiendo el presidente de Venezuela en disputa, Nicolás Maduro, quien acusa a estos países de intervencionismo. Vamos a ir hasta la Casa Blanca a llevar más de 10 millones de firmas, pidiendo respeto a Venezuela, exigiendo paz para Venezuela. La ayuda humanitaria de otras naciones y la estrategia de acceso a territorio venezolano. Le pedimos al pueblo de Estados Unidos pues que no nos abandone, que nos siga apoyando, que nos siga ayudando, que tarde o temprano sí, el pueblo sí quiere salir de esto, de que se acabe ese régimen que hay en Venezuela, que no se puede nada y bueno sí, ayudando y apoyando a los Estados Unidos para que nos ayuden, nos den calidad, una mejor calidad de vida. Celia Mendoza, Voz de América, Cúcuta, Colombia. Ante el inminente ingreso de esta ayuda humanitaria, el régimen venezolano bloqueó con un remolque y bloques de cemento el puente internacional Tienditas, situado en la frontera colombo-venezolana. El bloqueo fue realizado por la Guardia Nacional Bolivariana, sin embargo, el componente militar no se ha pronunciado oficialmente al respecto. La barricada fortalece el cierre de esta vía que ya estaba obstaculizada con gándolas y contenedores. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, denunció que el bloqueo del puente Las Tienditas para impedir el ingreso de ayuda humanitaria es la descripción exacta de la dictadura usurpadora y guarimbera de Nicolás Maduro, que definió como un régimen que intenta aferrarse al poder sobre el hambre y la enfermedad del pueblo de Venezuela. Ante la llegada de los suministros a la frontera con Colombia, el ministro de Defensa de Nicolás Maduro informó el lunes que Venezuela tiene una presencia militar reforzada en la zona limítrofe con Cúcuta. Padrino López aseguró que el despliegue militar no es por la ayuda humanitaria, sino por todos los delitos que, según su opinión, se cometen y todos los males que vienen de la República de Colombia. Ante el inicio del acopio, Padrino consideró que esta ayuda es un show y una aberración y subrayó que si hubiese un ápice de seriedad, tanto jurídica como desde el punto de vista internacional de buena voluntad, de buena fe, entonces vería eso de manera distinta.
A pesar de los bloqueos, Gustavo Marcano, miembro del cuerpo diplomático del gobierno interino de Venezuela, afirmó en el marco de una conferencia sobre la ayuda convocada por el presidente Juan Guaidó que la ayuda humanitaria ya empezó a entrar al país. Mira, la ayuda humanitaria ya empezó a llegar a Venezuela. Veíamos que mientras el régimen usurpador hacía un show político con muy poca gente en la frontera de Venezuela, ya el presidente encargado Juan Guaidó hacía una primera entrega a instituciones, además que han venido trabajando ligadas a la iglesia, de medicamentos necesarios para atender la emergencia humanitaria que tenemos en Venezuela. Hoy vamos a tener anuncios muy importantes en esta primera conferencia internacional sobre ayuda humanitaria, sobre la crisis humanitaria que padecemos en Venezuela. Esperamos que todo el aporte y el apoyo de la comunidad internacional se multiplique. El día de hoy más de 60 delegaciones de países del mundo libre, de países democráticos que están apoyando no solo al presidente encargado Juan Guaidó, a la Asamblea Nacional como única institución legítima del país, sino al pueblo de Venezuela. El presidente colombiano Iván Duque viajó a Estados Unidos para tratar con Donald Trump el tema de la crisis venezolana y desde la Casa Blanca no se guardó nada en su crítica a Nicolás Maduro por los bloqueos a la ayuda humanitaria que, según dijo, podrían ser presentados ante la Corte Internacional como crímenes de lesa humanidad. Con una advertencia a Nicolás Maduro, cuyos alcances podrían tener consecuencias ante la Corte Penal Internacional, respondió a una pregunta de La Voz de América al presidente de Colombia, Iván Duque, en la apertura de su primera visita oficial a la Casa Blanca en Washington. Tenemos que enviar un contundente mensaje al dictador. Obstruir el acceso a la ayuda humanitaria es un crimen de lesa humanidad. En el mismo escenario, el mandatario estadounidense Donald Trump catalogó como un error por parte del presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, el bloqueo a las provisiones que envía la comunidad internacional a los venezolanos en necesidad. Creo que está cometiendo un grave error al no permitir que la ayuda llegue. Nos muestra muchas cosas malas. Lo que intentamos es llevarle comida a las personas hambrientas. Hay personas muriendo de hambre en Venezuela. Esto nos muestra lo que ocurre cuando se tiene al gobierno equivocado. El presidente Trump, sin embargo, negó estar considerando el envío de tropas estadounidenses a suelo venezolano, lo que no quiere decir, sin embargo, que descarte otras opciones militares. Nunca he considerado esa opción. Hay un gran número de opciones, hay muchas opciones distintas y las estamos considerando todas. Desde la Casa Blanca, el mandatario colombiano Iván Duque pidió a la comunidad internacional consolidar el apoyo al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Hasta ahora son 49 las naciones que han reconocido la legitimidad de su gobierno de encargado. El presidente Guaidó, quien es el presidente que está liderando esta transición a la democracia en Venezuela, tiene un gran apoyo y tenemos que darle un apoyo aún mayor. Vamos a ser sede de una nueva reunión del Grupo de Lima el próximo mes en Colombia, en donde le daremos todo el apoyo que necesita. Duque también se reunirá con miembros del legislativo de Estados Unidos, entre ellos la presidenta del Congreso Nancy Pelosi, en busca de apoyo financiero para fortalecer la respuesta de Colombia al fenómeno de la inmigración de venezolanos a su territorio. Ya el número de desarraigados supera el 1.000.000 de personas. Bricio Segovia, Voz de América, Washington. Otros actores políticos internacionales se refirieron a la crisis venezolana. Entre ellos destaca el máximo líder de la Iglesia Católica, quien contestó una misiva enviada por Nicolás Maduro. Volvemos con esta información después de un breve corte. Esto es Noticia Mundo y en esta entrega de nuestro resumen con las noticias internacionales más destacadas, avanzamos con la información referente a la crisis venezolana que involucró esta semana a la Iglesia Católica. El Papa Francisco contestó una petición de mediación enviada por Nicolás Maduro, recordándole que ya en el pasado lo que se acordó en las reuniones no fue seguido por acciones concretas. Así el Papa respondió que como no se cumplió con los acuerdos anteriores, no confía en el compromiso de Maduro a cumplir unos nuevos. Un diario italiano publicó una foto de una parte de la carta que lleva la fecha del 7 de febrero de 2019, en la que se lee que está dirigida al excelentísimo señor. Un dato que ha llamado la atención porque omite referirse a Nicolás Maduro Moros como el presidente de Venezuela.
Según el artículo, en su respuesta, el Papa Francisco recuerda los repetidos intentos solicitados por Maduro y realizados por la Santa Sede en los últimos años para tratar de encontrar una salida a la crisis del país. El Papa dijo que desafortunadamente todos fueron interrumpidos porque lo que se había acordado en las reuniones no fue seguido por gestos concretos para implementar los acuerdos. El Vaticano también subrayó la necesidad de que se encuentre una solución justa y pacífica a la crisis venezolana al recibir a una delegación enviada por Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela. A través de un comunicado, el Vaticano expresó su profunda preocupación y abogó por que se encuentre urgentemente una solución justa y pacífica para poder superar la crisis, en el respeto de los derechos humanos y buscando el bien de todos los habitantes del país, evitando así un derramamiento de sangre. Informó que la delegación venezolana fue recibida en la Secretaría de Estado, en concreto por el número 3 en el organigrama de la Santa Sede. La nota confirmó textualmente que ha sido reiterada la cercanía del Santo Padre y de la Santa Sede al pueblo venezolano, principalmente a aquellos que sufren, dijo el portavoz del Vaticano. También el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, informó que conversará vía telefónica con el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, sobre la situación de Venezuela. Poco antes de conocerse sobre ese contacto, Pompeo había asegurado que espera que los gobiernos que aún apoyan a Maduro le retiren su apoyo para dárselo a Guaidó y que manifiesten su espíritu de libertad y democracia. Hasta el momento, Rusia ha catalogado de injerencistas a los países que apoyan el gobierno de transición en Venezuela y ha mostrado su respaldo a Nicolás Maduro. Sin embargo, el enfrentamiento verbal entre Estados Unidos y Rusia continúa y a su llegada a Eslovaquia en la segunda escala de su mini gira por varios países de Europa Central, el secretario estadounidense de Estado Mike Pompeo aseguró que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, representa una amenaza para el mundo entero. Vladimir Putin está empeñado en minar a las democracias en el mundo, no se engañen, debemos ser muy francos en esto, dijo Pompeo al hablar ante un grupo de jóvenes y estudiantes de periodismo en Bratislava, la capital eslovaca. En su discurso, el jefe de la diplomacia estadounidense también advirtió a los eslovacos sobre la necesidad de protegerse de los esfuerzos económicos y de otro tipo por parte de China para crear dependencia y manipular el sistema político que poseen. La visita fue un abierto intento de frenar la creciente influencia de Rusia y China en la región. El presidente estadounidense aseguró el miércoles que tiene un plan B, C y D para Venezuela en caso de que Nicolás Maduro no abandone el poder y dé el relevo al jefe del Parlamento, Juan Guaidó. Durante una rueda de prensa ofrecida desde la Casa Blanca tras la reunión con su homólogo colombiano Iván Duque, Trump dijo que siempre tiene un plan B, C y D y que probablemente tendrá más flexibilidad que cualquier hombre que haya estado en ese puesto. Consultado sobre el envío de 5.000 soldados a Colombia para enfrentar la situación en Venezuela, el mandatario se limitó a decir, ya veremos, lo que deja ver que no descarta esa posibilidad. Asimismo, destacó que su estrategia en el país suramericano tiene un apoyo tremendo en todo el mundo y elogió al presidente interino Juan Guaidó al asegurar que es muy valiente. El representante de la Cámara de Estados Unidos, Bill Keating, expresa su rechazo a lo que llamó amenazas de intervención militar a Venezuela por parte de la administración Trump y añade que podrían ser contraproducentes. We want to be dealing with a coalition consistently, and I think that's so important because ultimately it'll be the people of Venezuela who will make that decision for themselves. We can be there to try and provide assistance. We can be there to be a voice for the democratic leader that is there, but we should not be throwing in threats that would backfire in our face. Thank you. Aunque como informamos anteriormente, la Casa Blanca no desestima ninguna opción para seguir presionando al presidente en disputa, Nicolás Maduro, para que deje el poder, los legisladores en el Capitolio no piensan lo mismo, rechazando de plano cualquier intromisión militar en Venezuela.
Mientras la Casa Blanca observa de cerca la crisis en Venezuela y sus funcionarios envían mensajes según los cuales todas las opciones están sobre la mesa, en el Congreso estadounidense las vías que contemplarían una salida militar están cerradas. Yo estoy en oposición de esta opción y todos los demócratas están en oposición porque nosotros no vamos a tener guerras en países cruce el mundo. El senador republicano Marco Rubio, cercano a la administración Trump, también privilegia una salida negociada para el presidente en disputa Nicolás Maduro y su círculo. Si el precio de evitar un baño de sangre o una guerra civil o un sufrimiento continuo es que un grupo de personas realmente malas que robaron mucho dinero se vayan a vivir a otro lugar, eso es ciertamente preferible a un baño de sangre. Pero esa es una oportunidad, tienen que tomar acciones concretas, es una salida que no existe para siempre. Repasando la estrategia de presión diplomática y económica de Estados Unidos hacia Venezuela en las últimas semanas, encontramos 1. Reconocimiento a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. 2. Sanción a la estatal petrolera PDVSA y congelamiento de los activos venezolanos en Estados Unidos. 3. El ofrecimiento de envío de ayuda humanitaria a centros de acopio en la frontera. Y 4. Constante presión a Nicolás Maduro para que abandone el país. En Caracas, Juan Guaidó desestima la posibilidad de que la crisis en Venezuela termine en una guerra civil, mientras que Nicolás Maduro asegura estar moralmente preparado para rechazar las amenazas del uso de la fuerza. Pero la carta debajo de la manga de Washington, si existe, continúa siendo un enigma. Mientras tanto, una recurrente respuesta, aunque no la única, sigue viniendo del presidente Donald Trump. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. La discusión respecto al presupuesto nacional fue tema recurrente esta semana en el Congreso estadounidense y de nuevo enfrentó a los legisladores y a la Casa Blanca respecto a la construcción del muro fronterizo. Hacemos una pausa y volvemos con este tema. Los desacuerdos entre los legisladores demócratas y el presidente Donald Trump respecto al financiamiento y construcción del muro en la frontera con México hicieron que el mandatario cambiara su retórica respecto al tema. Tendremos que acostumbrarnos a la discusión respecto a la asignación de fondos y construcción del muro fronterizo. Trump afirmó que será con la firma de un decreto de emergencia nacional que levantará la barrera. Semana crítica en el Congreso. Este lunes los legisladores deberían haber presentado una propuesta para aprobar el presupuesto nacional, pero las conversaciones han vuelto a estancarse. No habrá dinero para el muro en esta legislación. La líder de la Cámara de Representantes dejaba claro a finales de enero que los demócratas no cederían ante la solicitud de casi $7.000 millones por parte del presidente Donald Trump. Debemos rechazar la política de venganza, resistencia y represalia, y aceptar el ilimitado potencial de cooperación, avenencia y bien común. En su discurso sobre el estado de la nación, el mandatario parecía así tender la mano para salir del ciclo en el que el Congreso lleva sumido durante meses por la cuestión fronteriza y que llevó al cierre parcial del gobierno más largo de la historia durante diciembre y enero. Una medida que dejó a más de 800.000 funcionarios sin cobrar durante 35 días y que podría repetirse este viernes cuando finaliza el plazo para cerrar el presupuesto nacional. Sin embargo, en esta ocasión el punto de discrepancia no parecen ser los fondos para el muro fronterizo, sino las plazas en los centros de detención donde acaban los inmigrantes indocumentados. Los demócratas quieren reducir la cifra y los republicanos aumentarla. Trump tildó este lunes la petición demócrata de locura. Sobre la mesa queda también la declaración de una emergencia nacional en la frontera sur. El presidente mantiene que está dispuesto a hacerlo para evitar un nuevo cierre del Ejecutivo y así poder destinar a la cuestión fronteriza fondos ya asignados a otras cuestiones, saltándose la aprobación del Congreso. Bricio Segovia, Voz de América, Washington. Y aunque se logró en el Congreso un principio de acuerdo sobre seguridad fronteriza, el presidente expresó su descontento y se pronunció al respecto horas después de concluir su viaje a Texas, donde insistió en promover su idea de construir un muro fronterizo, pero esta vez con un cambio en su retórica. Después de pasar por el cierre del gobierno más largo de la historia y una prórroga presupuestaria que finaliza este viernes, el Congreso llegó a un principio de acuerdo sobre seguridad fronteriza, pero el presidente Donald Trump no parece estar satisfecho.
No puedo decir que esté contento, no puedo decir que esté emocionado, pero el muro se está construyendo. Y es que la nueva propuesta bipartita no contempla los casi 7.000 millones de dólares que el mandatario pedía para construir el muro. Aún así, este martes el presidente descartó dejar otra vez al Ejecutivo sin fondos por las discrepancias sobre su gran promesa de campaña. No creo que vayan a haber otro cierre del gobierno. Sin embargo, la noche anterior, en un acto de campaña en la ciudad fronteriza de El Paso, en el estado de Texas, Trump dio a entender algo bien diferente a sus simpatizantes. Nunca firmaría una propuesta de ley que obligue la liberación masiva de delincuentes violentos en nuestro país. Pero ante la negativa de los demócratas a concederle los fondos para su gran promesa de campaña, Trump ha cambiado su retórica. Al parecer, ya no necesita ese presupuesto porque el muro se está construyendo y avanzará, va a gran velocidad. Lo que no está claro es con qué presupuesto se está llevando a cabo, porque en el Congreso solo ha recibido negativas para este proyecto. Lo que no descarta el mandatario es declarar una emergencia nacional en la frontera para poder destinar fondos para el muro sin la aprobación de los legisladores. Lo estoy considerando todo, lo estoy considerando todo. Bricio Segovia, Voz de América, Washington. El jurado declaró culpable de los 10 cargos que se le imputaban a Joaquín El Chapo Guzmán y ahora se espera que sea sentenciado en el mes de junio. Durante el juicio se recibió el testimonio de 56 testigos, muchos de los cuales fueron socios de Guzmán, pero que hicieron tratos con la justicia estadounidense para beneficiarse al testificar contra el líder del cártel de Sinaloa, que había sido extraditado a Estados Unidos luego de escapar de una cárcel mexicana. Durante 2 meses y medio, el jurado compuesto de 10 personas, escuchó los testimonios que implicaban al imputado. El fiscal federal afirmó que el veredicto es una victoria para el pueblo estadounidense, pero también para los mexicanos que han enfrentado la pérdida de más de 100,000 vidas a causa de violencia relacionada con drogas. A continuación presentamos un perfil de Joaquín El Chapo Guzmán con un resumen de su accionar en el crimen organizado y el tráfico internacional de drogas. Joaquín Guzmán Loera, conocido como El Chapo Guzmán, nació el 4 de abril de 1951. Es reconocido por las autoridades internacionales como el ex narcotraficante líder del cartel de Sinaloa. Guzmán ya tenía un historial criminal desde la década de los años 80. Sin embargo, no fue hasta que se trasladó hacia Culiacán, capital del estado de Sinaloa en México, cuando comenzó su historia como el narcotraficante más buscado por las autoridades. Por más de 25 años, a Guzmán se le responsabilizó por el envío de más de 150 toneladas de cocaína a los Estados Unidos, así como por la posesión de armas, lavado de dinero y otros crímenes. Guzmán fue extraditado hacia los Estados Unidos en el año 2017 y enfrentó varios juicios hasta el día de hoy en el que se le ha declarado como culpable. En un hecho que se relaciona con esta violencia y con los crímenes por narcotráfico, peritos forenses de México localizaron 69 cadáveres en unas 50 entierros distribuidos en distintos puntos de terrenos baldíos en Colima, en la costa del Pacífico del país, donde se ha registrado un repunte de la violencia criminal. Las autoridades señalaron que todos los cuerpos corresponden a adultos y que algunos fueron inhumados hace más de 5 años. Las autoridades estatales se han reunido con familiares de personas reportadas como desaparecidas en la zona del hallazgo para proceder a tomar pruebas de ADN y datos generales a fin de una eventual identificación de los cuerpos. La semana pasada, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador lanzó una estrategia nacional para localizar a más de 40,000 personas reportadas como desaparecidas, muchas de ellas en medio de la violencia ligada al narcotráfico. Según el gobierno, se han localizado más de 1,100 fosas clandestinas y hay alrededor de 26,000 cuerpos sin identificar en servicios forenses. Vamos ahora a Sudamérica, donde el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, recibió este miércoles el alta después de permanecer 17 días hospitalizado tras someterse a una operación por las secuelas del atentado sufrido el pasado septiembre. El mandatario brasileño fue ingresado el pasado 27 de enero para retirar la bolsa de colostomía que le fue colocada en septiembre cuando fue apuñalado mientras participaba en un acto de campaña en la ciudad de Juiz de Fora, en el estado de Minas Gerais.
Bolsonaro superó con éxito su tercera cirugía desde el atentado, pero su cuadro se complicó después de que los médicos diagnosticaran una neumonía que lo obligó a prolongar su estancia en el hospital debido al aumento de la dosis de los antibióticos. El presidente estará en su residencia oficial en Brasilia, el Palacio de la Alborada, aunque no tiene previstos compromisos oficiales. Cruzamos el Atlántico hasta España, donde el Congreso de los Diputados ha rechazado el miércoles los presupuestos de 2019, que no podrán volver a presentarse, lo que dejó en el aire la política económica del gobierno. El gobierno socialista controla menos de una cuarta parte del Congreso, por lo que a falta de apoyo y de acuerdo, el presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, convocó a elecciones legislativas anticipadas para el próximo 28 de abril. Esta hipótesis había estado ganando peso, pero Sánchez había evitado pronunciarse al respecto, pese a numerosas preguntas formuladas por la prensa. Además, el fin de semana anterior se registraron fuertes movilizaciones masivas en contra del jefe de gobierno español. Así concluimos en Noticia Mundo, el programa semanal en el que repasamos las noticias globales más destacadas. Soy Alejandro Ramírez, nos vemos el próximo fin de semana. Hasta entonces.